Nos da mucho gusto recibirla. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Nancy. Buenos días a tu audiencia. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre la economía, la economía y la justicia en el proceso electoral estadounidense, recordando que es la economía, es la frase que dice Clinton con la que abre su campaña, y años después es la economía y la justicia, y vamos a entrar en algunos temas a partir, haciendo una introducción, de un análisis de las notas. En esta ocasión va a ser una serie de entregas, ¿no?, de aquí hasta las elecciones, de lo que está pasando en este proceso en Estados Unidos. Y la intención propuesta es comparar a través de diversas fuentes. En este caso vamos a hacer análisis del Economista, ¿no? The Economist, la revista británica, cómo va cubriendo el proceso electoral y cuál es la narrativa respecto a la economía. En este sentido, vamos a abordar varias notas. Comienzo con la que se encuentra ya en esta revista: ¿pueden los bonos seguir superando a las acciones? ¿Cuál es la intención de comenzar con esta nota? Hay un marco sobre el desempeño del Tesoro, de lo que está haciendo la Reserva Federal y lo que hace y su impacto en el mercado accionario. Entonces, este es el marco económico que estuvo detrás del debate, y fue decir que la Reserva Federal tiene como pronóstico hacer recortes en la tasa de interés. Y comienzan diciendo: la economía estadounidense tiene dos fondos cotizados en bolsa, que es uno que le llaman triple Q, que es el índice de acciones Nasdaq 100 de tecnología de Estados Unidos, y otro fondo en el que pueden poner su dinero los estadounidenses, que es en equivalentes en bonos del Tesoro. Y el punto está en decir: en el verano pasado hubo un nerviosismo en el mercado accionario. Y este nerviosismo en el mercado accionario es porque bajaron sus rendimientos. Y se preguntan: ¿por qué bajaron los rendimientos? El punto está en que los bonos comenzaron a ser más atractivos respecto a las acciones. ¿Por qué? Porque del 2023, durante 18 meses, aumentó el rendimiento de los bonos respecto a las acciones. Entonces, este verano fue lo que más sintió el mercado accionario. ¿Qué hace la Reserva Federal? Aumenta la tasa de interés para que los rendimientos de los bonos bajen y los precios de las acciones suban, y fortalecer el mercado accionario, particularmente el de las tecnologías. Entonces, ese es el contexto en el que está el debate de esta semana respecto a la presidencia. Y dicen: bueno, pero ¿qué necesitan hacer los que ya antes que fueron acreedores de bonos? Pues vender los bonos, los deben de liquidar a sus acreedores, y para ello van a emitir deuda, pero esta deuda la van a comprar a una tasa de interés más baja. Y se pregunta otra nota de The Economist esta semana: curiosamente, las empresas de Estados Unidos pronto se enfrentarán a tasas de interés más altas. Y siguen con la narrativa de que hay un mercado nervioso financiero por el proceso electoral. De tal manera que a medida que suban los tipos de interés del 2022 al 2023, aumentó el gasto de endeudamiento de las empresas, y ese también es el contexto que enfrentan ahora Kamala Harris y Donald Trump, que había una alta tasa de interés, las empresas tuvieron altos costos, pero tienen una ventaja: que esas empresas obtuvieron mucha liquidez cuando las tasas de interés estaban bajas, antes del 2023. Entonces, no está funcionando tan bien, de acuerdo con el The Economist, esta iniciativa de la Reserva Federal de aumentar el costo de la deuda.
¿Por qué? Porque tenían bastante liquidez y esa liquidez la invirtieron ahora con las altas tasas de interés del 2022 y 2023. Entonces dicen, bueno, tenemos un problema porque sigue la inflación. Aumentaron la tasa para bajar las presiones inflacionarias porque aumenta el costo del endeudamiento y resulta que la receta no funcionó tanto. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, que invirtieron la liquidez de la que se hicieron cuando las tasas de interés estaban bajas, las invirtieron cuando las tasas de interés están altas y entonces sigue habiendo un costo que aceptable para las empresas y no necesariamente tan alto como lo esperaba la Reserva Federal. Entonces, le dicen esta semana, ¿qué espera respecto a la confianza en el mercado financiero? Y así comienza la semana del debate. Y bueno, ante esta situación, hay la Universidad de Pensilvania tiene un monitor que se llama Penn Wharton Budget Model, que está haciendo una guía de las propuestas políticas de los candidatos presidenciales. Y la primera preocupación que ellos dicen es qué va a pasar con el déficit fiscal estadounidense. Y un poco nos damos cuenta, ¿no? La narrativa en el proceso electoral mexicano fue qué va a pasar con el déficit fiscal de México. Y ahora a ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar con su déficit fiscal que es de 7%? Y el pronóstico de esta universidad es que con Donald Trump aumentaría el déficit fiscal mucho más que respecto a la propuesta de Kamala Harris. ¿Con base en qué dicen este monitor de la Universidad de Pensilvania que va a aumentar el déficit más con Donald Trump? Bueno, porque Donald Trump propone una extensión de la Ley de Política Tributaria y Empleos. ¿Qué ha pasado? Esta ley de empleos y reducción de impuestos se inició en el 2017 y Donald Trump pretende extenderla. Y según este monitor, el costo de esta política serían $4 billones durante la primera década. Entonces, ese es el principal punto por el que dicen va a aumentar el déficit. ¿Qué pasa con Kamala Harris? También aumentaría un déficit, según este monitor, pero en menor proporción. ¿Por qué? Porque la propuesta de Kamala Harris, entre sus propuestas, está establecer una tasa máxima para las ganancias de capital a largo plazo. Pretende gravarlos con 28% para los contribuyentes que tengan más de $1 millón en ingresos. También pretende aumentar el impuesto sobre los ingresos netos de inversión del 3.8% al 5% para también inversiones con niveles superiores al $1 millón. Ahora, también respecto a la tasa impositiva marginal, la pretende 33% sobre las ganancias de capital a largo plazo, también para los contribuyentes con altos ingresos. Es decir, tiene una propuesta de gravar más a los deciles de más alto ingreso, ¿no? Kamala Harris. Y eso obviamente se vería reflejado en el erario público, ¿no? No es que no tenga realmente Donald Trump ninguna iniciativa a favor de reducir el costo en beneficio social. Por ejemplo, pretende eliminar los impuestos a las prestaciones sociales y de seguridad, pero realmente no se ve una iniciativa tan contundente como el de Kamala Harris de aumentar el impuesto a las sociedades corporativas al 28%. Si eso es en términos arancelarios, ¿qué pasa en términos comerciales? Bueno, la propuesta de Donald Trump más agresiva es respecto a imponer aranceles universales del 10% y 60% a China, y este monitor de la Universidad de Pensilvania dice, bueno, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo es
que también si se deja de importar, se deja de producir, dado el valor agregado de los componentes importados, y lo que más temen es alguna política de represalias. Y me llamó mucho la atención porque la Universidad de Pensilvania dice, bueno, es que la cuestión impositiva en términos comerciales es una teoría de juegos. Y me llamó la atención porque efectivamente esto de el hegemón es quien tiene el mayor poder de establecer los aranceles. Y lo que se va a ver es quién tiene realmente el poderío de la economía mundial, ¿no? Porque él podría amenazar con este arancel, pero como dice la Universidad de Pensilvania, el resto de los países no se va a quedar sin hacer nada, ¿no? Entonces, Kamala Harris no encontramos esta iniciativa de contraponerse con sus socios comerciales tan contundente como lo hace Donald Trump. Y la otra de los puntos importantes de la propuesta de Donald Trump es un fondo soberano estadounidense. ¿Qué significa eso? Y esto es muy interesante. Estos, cuando lo propuso, dicen que, bueno, decían que Donald Trump está desubicado en su propuesta, porque generalmente esos fondos los hacen países que tienen excedente de divisas o que son muy ricos en recursos naturales. ¿Cuál es la propuesta? Lo que pasa es que lo que quieren hacer es atraer a una reserva los ingresos federales que por perforación se obtiene en términos de petróleo, que ahorita representa la Reserva Federal, el Tesoro, se queda con 7,000 millones de dólares una vez cubiertos los costos de estas perforaciones que son ingresos federales, solo de los terrenos que son federales. Entonces, lo que dice Donald Trump es hay que ampliar este fondo a través de capitalizar. ¿Y cómo lo quiere capitalizar? Quiere vender bonos soberanos y capitalizar ese fondo que le llaman fondo, pues sí, soberano. Entonces dice, bueno, no es suficiente con lo que se queda el tesoro de la perforación de los yacimientos petroleros, hay que aumentarlo, hay que capitalizarlo, y la respuesta del Partido Demócrata es, esa iniciativa también la tiene Biden, tiene un proyecto de $1 billón para la infraestructura. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con Donald Trump? Que no es, digamos, un bono etiquetado, no está definido para un propósito, sino simplemente quiere capitalizar un fondo. Y en esta idea de J.C. Benz, ¿no? De esta añoranza del Estados Unidos agrícola, porque cuando le preguntan a Donald Trump, dice, voy a construir carreteras, y el proyecto de infraestructura es muy hacia lo que su vicepresidente tiene en su agenda, que es esta remembranza del capitalismo estadounidense en su apogeo en términos del desarrollo industrial. Y otra variable importante, ya por último, es la agenda migratoria. De acuerdo con esta Universidad de Pensilvania, el que fueran, hay una política de inmigración, es decir, de expulsión de los migrantes, tendría un efecto hasta de 50,000 millones de dólares en 10 años y 350,000 millones de dólares en 2 décadas, por evidentemente la contribución en términos de impuestos, y también lo miden en términos de que ya no es solamente una mano de obra no calificada, sino están conscientes que es una mano de obra calificada. Entonces, esta narrativa que presenté es la que ha seguido The Economist. Es un diario evidentemente con ideas más conservadoras, pero trata de poner las dos posturas, y la narrativa me llama la atención, es en los procesos electorales, independientemente de si sea un país como México o Estados Unidos,
vean, los mercados financieros están nerviosos, hay que aumentar los rendimientos del mercado accionario, hay que garantizar que sean solventes los costos de las deudas corporativas, hay que tener una base tributaria que ahora por eso y la justicia, que no se encaje con los deciles de más bajo ingreso, sino que voltean a ver ya a las cúpulas, a los deciles de alto ingreso, y Trump se lava las manos en la agenda social y dice, bueno, voy a hacer una extensión de la ley de empleos. Y eso es lo que quería presentarles. Doctora Echenique, le saluda Aníbal García Fernández acá en Contralínea. Pues bastante interesante este análisis y este recuento que nos está haciendo. Es bastante amplio el tema. Nos ha hablado de temas del sector financiero, nos ha hablado de esta política pública que tiene el gobierno de Estados Unidos con respecto a atender este tipo de problemas, esta reducción de la tasa de interés, cómo se va manejando también la economía en el sector financiero y justamente me llama la atención este último con lo que termina su participación porque pues bueno, todo este entramado financiero, todo este entramado económico, legal, incluso en términos ya de delinear política pública hacia, desde Estados Unidos y hacia el mundo, preguntarle cómo podríamos traducirle todo este tipo de aspectos, ¿no? Lo que tiene que ver con el sector financiero, las implicaciones con esta turbulencia en este proceso electoral. ¿Cómo se le podría traducir a los trabajadores y sobre todo a la audiencia que nos escucha, porque tenemos audiencia también en Estados Unidos? ¿Cómo le podríamos explicar el impacto que podría tener pues esta política pública, por ejemplo, que sugiere Donald Trump de poner aranceles a China, que de hecho no es algo nuevo, ya lo había hecho desde su administración anterior, la mantuvo también Biden? ¿Qué implicaciones puede tener para la vida cotidiana de los trabajadores, tanto en Estados Unidos como también para México, ¿no? El aumento de los costos de los bienes, ¿no? Y ese es la principal miedo, ¿no? De que siempre un arancel no lo va a pagar la corporación, porque lo va a pagar el consumidor. Entonces, el efecto es sobre el consumidor. Ese es el efecto negativo. El efecto positivo, que por eso digo de este libro, que además espero hacer una reseña, de Jay Simmons, porque ellos creen que los va a beneficiar porque van a reactivar la planta productiva norteamericana. El problema es que, ¿cómo puedes retroceder el tiempo? O sea, por eso es esta remembranza al final del día, la postulación de Trump, porque no garantizan que vaya a haber una planta productiva que ahora provea lo que están importando de China, porque no nada más importan el bien final, también hay ya las cadenas de producción, por eso ahora no es los 60, ahora ya depende de una cadena global de producción, ¿no? Donde lo que se está comerciando son insumos, no bienes finales hasta que llega al ensamble final. Entonces, el efecto negativo es aumento sobre los costos, presiones inflacionarias, reducción del poder adquisitivo. Ese es el aspecto negativo. Y el aspecto positivo sería que logren reactivar la planta productiva estadounidense que ha ahora acaparado pues la producción principalmente de China, ¿no? Doctora, y también preguntarle justamente sobre digamos, estos vaivenes del mercado. Es decir, que el mercado sí sigue presionando también economías como la estadounidense, con esto que nos decía que parecía que había nerviosismo en el mercado estadounidense. Pasa lo mismo que con México, es decir, el mercado se convierte también o quisiera convertirse en elector. Sí, exactamente, ¿no? Porque lo que dicen fue el peor verano. O sea, el verano fue el peor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está exigiendo el capital
en el mercado accionario es rendimientos, porque por eso decía, o sea, hay una lucha entre los bonos y los rendimientos. Entonces, lo que está diciendo el mercado accionario en las empresas de alta tecnología es, nosotros también queremos ganar. Entonces, ya ganaron los acreedores de los bonos. ¿Por qué ganaron los acreedores de los bonos? Porque después de la pandemia hubo un proceso de altas tasas de interés. Entonces, los inversionistas se fueron a ser acreedores de bonos porque les pagaban altas tasas de interés. Ahora los accionistas están diciendo, ya nosotros también queremos rendimientos. Y el rendimiento del mercado accionario depende de que baje la tasa de interés de Estados Unidos para que aumenten los precios de las acciones. Entonces, tiene una posición inversa, ¿no? Y, como les decía, según la Reserva Federal, dicen, bueno, sí, ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo de que ahora gane el mercado accionario. Y el problema es que tienen demasiada liquidez las personas, o bueno, no las personas, las inversionistas, que se hicieron de deudas en bajas tasas de interés, compraron liquidez con esas bajas tasas de interés y se capitalizaron. Entonces, lo que quiero decir es que hay un problema de redistribución de la riqueza dentro del mercado financiero. Ya no nada más es redistribuir la riqueza en la sociedad, sino es redistribuir la riqueza entre los participantes del mercado financiero. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, en ese sentido, sí se convertiría en un elector. Doctora, pues como siempre es un gusto conversar con usted. Le agradecemos mucho por este análisis que nos ha compartido y le deseamos que pase una feliz tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Feliz fin de semana.